Saludos, estimados estudiantes. Bienvenidos a una clase asincrónica sobre filosofía. El día de hoy vamos a abarcar lo referente a las ramas de la filosofía, siguiendo los contenidos de nuestra planificación. Entonces, dentro de las ramas de la filosofía, tenemos a los siguientes: a la ética, a la lógica, a la estética, a la metafísica, a la epistemología, a la antropología, a la axiología, a la filosofía política. Cada una de ellas vamos a ir describiendo, comparando, analizando y también ejemplificando si es necesario, para comprender aquellas ramas que van inmiscuidas dentro de la filosofía, más que todo como disciplinas. En primer lugar tenemos a la ética. Podemos ver que la ética es la rama de la filosofía que se encarga del estudio de la bondad o la maldad de los actos humanos, es decir, juzga sobre su comportamiento, su moral. Es una ciencia normativa, es racional, práctica, metódica, proviene del griego ethos, que significa costumbre, hábitos éticos o carácter. Cuando hablamos de ética, siempre va de la mano con la moralidad y también va de la mano con los valores. ¿Okay? Las tres van juntas como trilogía. Entonces, cuando hablamos de ética, quiere decir a los valores aplicados dentro de los comportamientos de los actos humanos de una persona en una situación particular. Y esta ética y estos valores van ligados con la moralidad que existe dentro de esta sociedad. ¿De acuerdo? Como les explicaba la anterior vez, a veces la moralidad y la ética puede cambiar dependiendo del contexto. En algunas partes puede ser ético, por ejemplo, que las personas se levanten el sombrero y saluden de esta manera, o en otra época, en la actualidad, que una persona se el sombrero o la gorra sería algo extraño. Ya no ingresa como ciertos valores como el respeto, ¿no? Ni valores éticos ni morales, porque estos valores, esta ética y la moralidad va cambiando conforme al tiempo. Entonces, ¿qué estudia la ética como filosofía o como disciplina filosófica o como rama filosófica? Estudia la libertad, estudia el bien, las normas y costumbres, los valores individuales y sociales, los derechos humanos, nuestra relación como en el medio ambiente, la democracia y otras formas de gobierno, entre otras cosas, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de ética, hablamos directamente de valores, como la calidad, la responsabilidad, la motivación, la honestidad, la unidad, la creatividad, la equidad, la superación, el respeto, la justicia, la tolerancia, la cortesía, etcétera. Un sinnúmero de valores, pues, para corresponder, que es el alma de la ética. Podemos decir que para algunos la ética no es una ciencia, ya que algunos de sus análisis y planteamientos no pueden ser del todo objetivos en base al método científico. Y si bien pueden hacer reflexiones éticas y morales, son también las costumbres, las prácticas sociales que son cambiantes y una serie de factores de tipo social, los que determinan que el ser humano como tal adopte o no ciertos valores morales, y no es un problema teórico, sino un problema más que todo práctico, porque la práctica es lo que hacen los valores, y la práctica de todos los comportamientos éticos conforman una moralidad social. Dentro de las corrientes éticas tenemos el eudemonismo. Aquí lo más importante está en alcanzar la felicidad. El formalismo, lo más importante es cumplir con el deber por el deber mismo. El naturalismo, lo que ocurre en el orden de la naturaleza se identifica con el bien. El hedonismo, conseguir el placer absoluto, pero no cualquier tipo de placer, ¿ok? Sino uno que te aleje completamente del sufrimiento. El vitalismo, todo aquello que incrementa el disfrutar y el desarrollar nuestras capacidades vitales. El utilitarismo, la mayor felicidad para el número de personas posible. El existencialismo, el ser humano se construye a sí mismo y no tiene ninguna esencia, es libertad absoluta. Como siguiente rama tenemos la estética. La rama de la filosofía o la estética, esta tiene por objeto el estudio de la experiencia sensible, especialmente las que son receptadas por los órganos de los sentidos, por los cinco sentidos, la vista, el gusto, el olfato, etc. Proviene del griego athesis.
sensación o sensibilidad, ¿de acuerdo? A eso se refiere la estética. El fundador o precursor de la estética es Alexander Baumgarten, con la publicación de su obra Aesthetic, alrededor del año 1750. No vamos a hablar mucho de esto, ¿no? Cuando hablamos de la estética, es la experiencia sensible que puede estar relacionada con la belleza, pero también con otras categorías estéticas como lo cómico, lo trágico, lo feo, lo bello o lo sublime. La estética siempre va a ir ligada con las artes y con ciertas ciencias, también con la literatura. Más sin embargo, desde el enfoque filosófico, vamos a corresponder cómo el ser humano adquiere la belleza conforme a lo que recepta sus sentidos. La estética tiene como objeto el estudio del arte, pero también aquello que es natural y no producido por el ser humano, así también como aquello que puede considerarse como extraestético, de tipo natural, de tipo artesanal, de tipo artificial, de tipo técnico, de tipo industrial. ¿Cuál es la importancia del conocimiento estético? Esta nos permite desarrollar nuestra sensibilidad y conocer de mejor manera nuestra realidad. Día a día convivimos con experiencias de carácter estético, en todo lo que vemos, por todo lo que pasamos. Todos los ámbitos de nuestra realidad la percibimos de manera estética. Es inclusive más antigua que otro tipo de experiencias como el derecho, la política o la religión. Nos aporta conocimiento sobre nuestra propia cultura, así como otras culturas. Y a través de experiencias estéticas podemos desarrollar nuestra inteligencia y nuestra creatividad. Hay que diferenciar entre lo que es estética y lo que es arte, ¿ok? Cuando hablamos de estética es todo aquello capaz de causar una percepción o que posee una cualidad sensible, así sea un esfero simple. Dentro del universo de lo estético, la teoría del arte tiene un lugar especial como objeto de estudio. Lo estético no se agota en el arte, sino también en lo natural o inclusive en lo extraestético. Se ve más allá de lo obvio. Se ve no solo la figura, sino el fondo. En el arte puede comprender valores, esquemas predeterminados, dependiendo la época, circunstancias históricas y sociales. No es lo mismo un cuadro de la época colonial ecuatoriana a un cuadro contemporáneo, donde solo se ven manchas y figuras. El arte cambia conforme el tiempo y el contexto. El arte ligado a lo estético ha variado en la historia, teniendo trascendencia en los griegos y el Renacimiento y de manera especial a partir de la modernidad. El arte proviene del latín arts, que antiguamente se comprendía como la habilidad para realizar o producir alguna actividad, ya sea en el campo, la carpintería, la herrería o cualquier otro oficio. El Renacimiento. Anterior al Renacimiento se consideraba al arte como un saber hacer, ya que el Renacimiento se considera al artista o alguien que domina la técnica, pero también con un talento especial. Aquí en la época renacentista, ahora el artista y su obra se la reconoce como una labor intelectual superior. Cuando hablamos de renacimiento o humanismo, también va de la mano con un pensamiento filosófico en la cual las personas dejaban de creer tanto los aprendizajes dogmáticos sobre la religión y ahora sí empezaban a maravillarse de la naturaleza, del ser humano y también de lo estético. Aquí es su máximo impulso, ¿ok? Y va de la mano con el arte. Aquí como un espacio, comenten por favor en una lista cuántas obras de arte ustedes conocen. ¿Sí? Vamos a hablar de concepciones del arte. El arte también puede ser aquella cosa o realidad susceptible de ser contemplada estéticamente. Puede ser el talento creativo que se manifiesta a través de una obra o de una creación. También puede ser una forma de expresar nuestra visión del mundo y de las cosas, ya sea de individual o social. Ha sido también una lucha histórica entre la ficción y la realidad, entre el idealismo y el realismo. El arte puede ser también, como dice Hegel, el espíritu de los pueblos plasmados, puede ser en una pintura, el espejo de la época, es decir, un concepto histórico. Cuando nosotros vemos una pintura de Van Gogh, podemos observar directamente cómo era el contexto de aquellos años, cómo era la ciudad reflejada desde el punto de vista o desde la mente y los ojos del autor.
Dentro del realismo o abstracción, directamente en la estética, desde épocas antiguas siempre ha existido cierta tensión entre lo que es realismo, imitación fiel o abstracción personal del artista. El arte también puede ser, como dice Hegel, un espíritu de los pueblos, un espejo de la época, es decir, un concepto histórico. Aquí podemos observar en pinturas qué es lo que refleja, cómo era la vida en aquel entonces. ¿Perdón? Cuando hablamos de proyección individual o social, puede ser también un medio de denuncia social y transformación humana, pero también puede ser una proyección de la personalidad del genial artista del que diseña esa pintura. Aquí podemos ver, pues, qué es lo que muestra esta pintura, qué es lo que trata el autor de expresar mediante su arte. Existe estética, existe este equilibrio entre belleza y arte, y logra reflejar una idea en general. Luchas sociales, demandas sociales de aquella época, expresiones faciales. Cuando nosotros estudiamos los cuadros de Guayasamín, podemos ver expresiones grandes en sus manos, en sus rostros o en sus pies, reflejando pues el castigo o el sometimiento indígena en la época colonial, como por ejemplo. Ahora respondamos esta pregunta. ¿Qué tienen en común estas obras de arte? Vamos a responder en la parte, en sus apuntes, que posteriormente serán puestos en el cuestionario que va a estar en Google Forms, ¿verdad? ¿Qué tienen en común estas obras de arte? ¿En qué se parecen o en qué no se parecen? Cada una está en diferente época, ¿ok? Podemos ver en época paleolítica aquellos gráficos plasmados en tablas, en arcilla, etcétera. Aquí podemos ver en el Renacimiento las expresiones culturales, ¿no? Acá en la época medieval, siempre con un contexto religioso. Y en la época moderna, contemporánea, donde la belleza es abstracta, pero aún así se logra divisar qué es lo que quiere mostrar el autor al plasmar su arte. El arte como expresión o visión del mundo. Las obras de arte, independientemente de su época o cultura, tienen en común que el artista, al crear su obra, comparte con nosotros su visión de la realidad y del mundo. En eso coinciden las obras vistas anteriormente, en que expresan una visión del mundo y de la realidad como tal. Ahora vamos a hablar de las categorías estéticas. Vamos a hablar de la fealdad o lo no bello. Lo feo empieza a ser objeto de reflexión a mediados del siglo XIX. En esta época contemporánea, que las categorías estéticas se amplían más allá de lo bello, lo feo y lo sublime, a otras como lo grotesco, lo siniestro, lo dramático, lo cómico, lo irónico, entre otras categorías estéticas. Existen distintas concepciones de lo bello. Lo bello en alguna otra época o alguna otra cultura puede diferir. Lo que un día puede ser bello, en otra época puede ser grotesco, identificado con el orden, armonía y proporción, como puede ser el caso de las culturas prehispánicas, africanas, o actualmente obras como la de Picasso, Botero en el arte surrealista. ¿De acuerdo? En alguna época esta pudo haber sido una pintura no tan bella, pero en la actualidad puede valer millones de dólares. Cuando hablamos de lo bello, en nuestra actualidad todavía existen y predominan los cánones y conceptos ligados a las categorías de lo bello y lo clásico. ¿Cómo? ¿Qué se puede considerar bello? La unidad del todo o armonía en conjunto, cuando existe este equilibrio entre el todo y la armonía del conjunto. La expresión del contenido y la ejecución de la forma. El ingenio y la composición y la distribución de las formas. Esto también aplica hasta en melodías, no solamente en arquitectura y en arte, sino hasta en melodías y en canciones. Debe existir esta armonía entre todo, entre la expresión y la ejecución, entre el ingenio y la distribución de la forma. Lo feo, lo grotesco, lo no bello, a lo largo de la historia se ha entendido a lo feo como algo opuesto a lo bello. Y no ha sido muy extenso en su estudio. Lo feo como tal no existe en la realidad. Es simplemente una categoría que se le pone, una categoría estética
percibida por los seres humanos. Lo feo no tiene nada que ver con la verdad o con la falsedad, ni con la bondad o la maldad de algo, aunque a lo largo de la historia siempre se ha representado a lo malo con la fealdad y a lo bueno con la belleza. Y ahora podemos ver que esto no es cierto. Puede existir en la belleza maldad y viceversa. Lo feo no es igual a lo estético. Cuando hablamos de lo feo, Karl Rosenkamp, lo feo es el infierno de lo bello. Pero lo feo no es simple oposición a lo bello, ya que podemos apreciar en lo feo cierta autonomía existente dentro de lo feo. Lo feo que en un momento determinado puede ser placentero para una persona y desagradable o terrorífico para otra. Okay, en alguna época, el grupo Kiss, por sus extravagantes pinturas en su rostro, provocaba pánico en muchas personas conservadoras de Estados Unidos de los años 70, 80 y 90. Mas, sin embargo, ahora en la actualidad puede existir grupos o cantantes que puedan parecer feos, desagradables o grotescas sus letras de canciones, más o hasta sus expresiones faciales o su rostro en sí, pero para otros puede ser algo bello. Entonces esto es cambiante y muchas veces depende de la persona y más que todo es dentro del contexto. Entonces, cuando nosotros hablamos de bellas artes, es a partir de la época renacentista que se distinguió el arte como una habilidad o un saber hacer de las bellas artes. Por ejemplo, cuando hablamos de bellas artes, tenemos a la danza, a la pintura, a la escultura, a la arquitectura, a la música, a la ópera, a la literatura y al teatro. Aquí no encontramos el reggaetón, solo encontramos a la música como tal, a la música clásica, considerado como bellas artes, porque es un arte realizar esto. También en la actualidad existe el arte digital. Esa capacidad de en base a sistemas digitales crear arte que sea apreciada por los ojos de manera estética y de manera proporcional. Por las características antes mencionadas, se plantea la interrogante de si la estética digital posee un objeto de estudio propio o de forma que se deban elevar estas formas digitales de arte y hasta como determinar si el arte o solo es un nuevo plano digital. La filosofía debe entonces aportarnos nuevos elementos, conceptos y juicios de apreciación estética. Como siguiente rama de la filosofía tenemos acá a la lógica. La lógica estudia el buen o mal razonamiento. Por medio de la lógica o logos, se trata de pensar claramente y se deriva del griego logos, que significa pensamiento, idea, razón. Su fundador principal es Aristóteles, quien percibió 6 libros llamado Organón, ¿sí?, donde explicaba lo que es la lógica. Esta rama de la filosofía se encarga del estudio del pensamiento, de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. La lógica se preocupa de la validez o la invalidez, de la verdad o la falsedad, de los razonamientos, no solamente por lo que se cree que es verdad, sino descubrir si es cierto o es verdadero aquello. Una de las características de la lógica es la simbolización del lenguaje, aunque también del manejo del lenguaje puede ser retórico o discursivo, ¿okay?, tal como lo hacía Sócrates con su método socrático o su diálogo socrático, encontrar la verdad a través de la falsedad de los otros. ¿Ok? En cambio, Aristóteles utilizaba premisas. ¿Ok? Esta premisa a la final le llevaba a una conclusión lógica que por lo general le ayudaba a descubrir la verdad o la falsedad de las cosas o los argumentos. Para Aristóteles, la lógica estudia la relación que existe entre las premisas y la conclusión de un razonamiento o argumento, expresadas a través de enunciados o proposiciones. Por ejemplo, él decía, premisa 1, todos los hombres son fieles. Bueno, no decía esto, este es un ejemplo. Él decía, todos los hombres son mortales, pero aquí sale, todos los hombres son fieles. Premisa 2, Juanito es hombre. Entonces, por conclusión lógica, por lo tanto, Juan es fiel. ¿Ok? No se refiere específicamente, con esto podemos descubrir si es verdad o es mentira. Específicamente, cuando hablamos de un Juan, no significa que todos los Juanes son fieles, etc. Muy bien, ni que todos los hombres lo sean.
o que Juan sea en verdad varón, considerado, puede ser genéticamente, biológicamente varón, más sin embargo puede que no sea hombre como tal, solo biológicamente sí. Entonces, con esto nos permite descubrir lo que es verdadero y lo que es falso. Entonces, nosotros podemos ver que dentro del racionalismo encontramos a lo que se denomina la lógica clásica, ¿ok? En la cual, dentro del racionalismo, una inducción a esto fue Bacon en el año de 1561. También el racionalismo crea lo que son las ciencias formales o ciencias naturales, las cuales tenemos varios exponentes del siglo XVI y XVII como Newton, Galileo, Hume y Leibniz. Dentro del racionalismo también tenemos a la lógica trascendental, esta guiada por Immanuel Kant en 1724, en donde propone ciertos pensamientos o proposiciones sintéticas, analíticas. También otro autor que complementa esto es Husserl. Dentro del racionalismo encontramos también a la lógica matemática. Aquí tenemos a Boole con sus teorías lógicas matemáticas, a Russell con el logicismo y Gödel. Cuando hablamos también de racionalismo, tenemos al racionalismo crítico, en la cual tenemos a la falsificación y a la verosimilitud de Popper, el principio de verificación y el positivismo lógico. Y cuando hablamos de racionalismo clásico como tal, tenemos a Aristóteles con sus proposiciones categóricas o silogismos, estos siempre buscando una verdad en base a proposiciones cortas. Cuando hablamos del lenguaje, decimos que el conjunto de sonidos, palabras o señas que expresan pensamientos o ideas, todas las actividades que hacemos a diario con los demás, nosotros mismos, están marcadas en el lenguaje. El lenguaje es algo primordial dentro de la forma como el ser humano se expresa. También tenemos a los símbolos. Los símbolos, cualquiera que sea, expresan conocimiento, expresan ideas, expresan formas de comportamiento. Como otra rama de la filosofía, también podemos hablar de la retórica y la argumentación. Tenemos que la argumentación tiene los otros recursos para defender sus posturas y una de ellas es la retórica, tal como lo hacía el método socrático. Una manera de persuadir y convencer a los demás sobre la verdad de nuestras afirmaciones. La retórica es muy ampliamente usado por personas, conferencistas, personas que hacen talleres motivacionales, presidentes políticos, asambleístas o simplemente personas que quieren vender un producto. La retórica permite persuadir y convencer a los demás para que cumplan un determinado comportamiento o hagan determinada conducta. ¿Ok? En la retórica hay una relación muy directa entre el emisor, que por lo general está conectado, con el auditorio o el receptor. Como siguiente rama tenemos a la dialéctica. La dialéctica es un método planteado por Platón para alcanzar la verdad a través del diálogo crítico interno y analítico, obviamente interno, que supone un trabajo filosófico cooperativo en el que el objeto de ambas partes es alcanzar la verdad y no ganar una discusión, sino obtener la verdad mediante el diálogo. Los involucrados cooperan para encontrar soluciones que beneficien y se complazcan todos a todos, incluso a las minorías. El respeto a las diferencias y a la libertad de los demás es base del método plantado por la dialéctica. Dentro del diálogo, pues, de platoniano. ¿Okay? Cuando hablamos de retórica visual, la retórica, en cambio, como diferente rama, es el arte de convencer a través de las palabras. Pero también podemos hacerlo mediante imágenes, ya que estas tienen gran poder de persuasión o tienen gran impacto dentro de nuestra sensibilidad, dentro de nuestros ojos y dentro de nuestra conciencia, ya que estas tienen, se puede decir, una manera de persuadir impactando el plano emocional. Sobre todo en esta época de desarrollo tecnológico como tal y la de influencia de los medios de comunicación. Los memes ingresan dentro de la categoría de la retórica visual, porque impactan primero, llegan a nuestro subconsciente y a nuestro consciente y expresan ideas como tal.
Esto es retórica visual. No necesitan palabras para corresponder a ciertas emociones, pensamientos o sentimientos de cada una de las personas. Para que las imágenes funcionen, se utilizan figuras retóricas, que entendemos como modificaciones intencionales de la imagen o de la foto, dibujo, viñeta o ilustración, con la idea de que en algo particular sea adoptado por el público como propio, muchas veces explotada por la publicidad y la propaganda que vemos en las redes sociales o que vemos en la televisión o en el Instagram. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, si se quiere promocionar el amor al libro, podemos ver aquí una imagen retórica. ¿Y qué es lo que busca? Incentivar el amor al libro, a la lectura. ¿Ok? Como si el libro fuera nuestro amigo y nos da un abrazo sincero. ¿Ok? Otra rama de la filosofía tenemos a la metafísica. La metafísica, que va más allá de lo físico, es aquella que se encarga del estudio del ser en general. No solamente del plano, no solamente de la forma y de lo visual tal cual, sino a la esencia de las cosas. Es decir, lo que hace que una cosa sea lo que es y no otra cosa. ¿Por qué estas llaves son llaves y no puede ser otra cosa? Entonces vemos más allá de solamente observar la forma, sino vemos la utilidad. Esto es una llave porque cuando ingresa a una puerta y se gira, abre la misma puerta o la cerradura. Su esencia es ser llave porque fue diseñada para eso. ¿Ok? Pero si nosotros solo observamos a lo breve rasgo, podemos decir que es llave, pero si no tiene las ranuras que mueven una llave, puede hacer otra cosa menos llave. ¿Ok? Tiene que tener una categoría para ingresar dentro de ese mundo. ¿Ok? Algunas corrientes como el positivismo, el materialismo o el empirismo consideran que la metafísica no tiene un objeto de estudio claro, ya que los fenómenos sobre los que tratan son intangibles. Cuando Aristóteles se refería a la metafísica, decía que es la ciencia primera, al enfocarse en aquello que es más allá de las cosas, el estudio de las causas y los principios que subyacen o que tienen todos los seres, clasificando estas causas como esenciales y otras causas como accidentales. Siendo lo esencial algo que puede cambiar conforme al tiempo, y lo accidental que sí se puede modificar sin cambiar su esencia de su ser. Algunas de sus preguntas metafísicas son: ¿qué hace que los seres sean lo que son y no otros? ¿Qué hace lo que un perro sea perro y no sea gato o sea mangosta? ¿Qué es lo que hace que un gato sea gato y no sea un león? Etcétera. Es porque la metafísica ve más allá de lo obvio, ve la sustancia interna, ¿ok? Ve más allá. ¿Qué es lo que hacen en común a otros seres? ¿Qué los diferencia? El qué soy, el quién soy. ¿El ser es finito o es infinito? ¿Será que nosotros somos seres finitos o seres infinitos, como dice la religión? ¿Existe un Dios? ¿O qué o quién es un Dios? ¿Qué cualidades hacen que seas ser un Dios? ¿Qué es la libertad o qué es el amor? Ciertas preguntas que van más allá de lo respondible con pocas palabras, sino van más allá y que tienen más preguntas en fondo. Algunas preguntas metafísicas son: ¿qué hace que los seres sean lo que son? ¿Ok? Más que todo esto, ¿qué hacen que el ser humano sea lo que es ser ser humano? ¿Qué es ser ser humano? ¿Por qué no podemos ser otra cosa? Etcétera. Otra rama de la filosofía es la epistemología. Esta, también llamada como gnoseología, es la teoría del conocimiento. Esta estudia el conocimiento en general, sus tipos, sus relaciones, sus semejanzas, sus diferencias, sus alcances, el límite del conocimiento, factores que dificultan o facilitan los procedimientos para su comprobación. Dentro de las preguntas epistemológicas tenemos: ¿es la razón, el intelecto o los sentidos lo que produce el conocimiento? ¿O qué es la verdad? También, ¿cuáles son los procedimientos para determinar si algo es verdadero o algo es falso? La gnoseología o teoría del conocimiento estudia el conocimiento en general, sus tipos, sus relaciones, sus semejanzas, sus diferencias, sus alcances, sus límites,
y ciertos factores que pueden dificultar o facilitar los procedimientos para su comprobación. Dentro de la epistemología, para todo esto, surgen dos corrientes principales, los empiristas y los racionalistas. Para los empiristas, como Home, lo más importante es el conocimiento humano, es la experiencia senso-perceptual, o sea, la experiencia obtenida por los sentidos, mientras para los racionalistas es solo la razón. Mediante la razón, como decía Descartes, mediante la razón puedes determinar lo que conocemos o no conocemos, lo que es y lo que no es. De ahí nace el conocimiento en base a la razón. Otros dicen que en base a la experiencia sensible. Para el empirismo o positivismo lógico, la verdad siempre debe tener una correspondencia entre lo que se dice con el objeto y lo que es el objeto. Mientras que el racionalismo, la verdad depende de la relación lógica interna de nuestro cerebro y de enunciados, de los hechos observables y los hechos analizados, sintetizados y traídos en conclusión. El racionalismo nos dice, confianza plena en la razón, búsqueda de un nuevo método científico y el subjetivismo, es decir, dependía de cada persona encontrar la respuesta. En el empirismo, la experiencia es el origen del conocimiento. El límite del conocimiento es la experiencia sensible. Tú no vas a aprender cosas si es que tú no manipulas el objeto. Es por eso que es el conocimiento no tiene límites porque necesitas estimular tu cuerpo y nunca vamos a sentir todas las sensaciones que existen. Y todo conocimiento se limita a las ideas. Otra rama es la axiología. Esta nos explica la teoría de los valores. Estaba ligada con la ética. Es una disciplina que estudia los valores, como son los valores morales, estéticos, intelectuales, espirituales y materiales. Desde Sócrates en la época antigua existió la reflexión acerca de los valores, pero solo hasta el siglo XX que Hartmann elaboró todo un compendio acerca de los valores, lo que tanto nos enseña. Todo esto viene de un plano cultural. ¿Ok? La cultura enseña, adopta y apropia o se apropia dentro del ser humano. Entonces, dentro de la persona está ligado a lo que es una sensibilidad estética, una conciencia ética, un pensamiento, a la interacción social, donde se apropia todo el desarrollo moral, a la autoestima y al autoconocimiento, a la conciencia ambiental, al sentido de trascendencia, a la comunicación, a la conciencia histórico-cívica y la habilidad psicomotora, perdón. Entonces, todo esto encierra a la persona como tal. Nosotros vamos adquiriendo esto mediante que la adaptación a la sociedad, a nuestro contexto, el aprendizaje en la escuela, en nuestro trabajo, etcétera. Esto se va adquiriendo. ¿Quiénes dan los valores? Pues la cultura como tal en la cual nosotros residimos. Entonces, estos valores es una disciplina de teoría filosófica que estudia los valores morales, estéticos, intelectuales, como se lo decía, y vienen en calidad. Hartmann logró recopilar todos los valores e listarlos prácticamente. Entre los problemas o temas que aborda la axiología está la de la naturaleza de los valores. Esto es, ¿estos valores son creados por el ser humano o existen por sí mismos? Entonces, aquí la respuesta se podría decir que es cambiante mediante el tiempo. Los valores van aumentando o se van eliminando conforme a la sociedad en la que se viva. Y de ello surgen tres corrientes. El subjetivismo axiológico, según el cual los valores son creados por el ser humano, y el objetivismo axiológico, que consiste en los valores como entidades cuya existencia es independiente al ser humano. Este solamente los reconoce e identifica mediante ciertos fenómenos u actos. Aquí podemos ver que hay ciertos valores que tienen más escalas, ¿ok? Y ciertos valores que vienen implantados como jerarquía. Por ejemplo, valores sensibles, que son los maternales, valores vitales, como la salud o la enfermedad, valores espirituales como la verdad, la belleza, el bien, el mal, la ciencia, el arte, la ética, y valores religiosos como las creencias que cada uno tiene con respecto a la religión. Entre más alto, más difícil a veces realizarlos. Entre más bajos son los que convivimos día a día o los más útiles.
Y para terminar, pues decimos que dentro de la teoría de los valores como ramas de la filosofía, decimos que la tercera posición respecto a los valores es la intermedia y que fue planteada por Frondizi, en la cual postula que los valores son objetivos y subjetivos, que son una creación del ser humano, pero también tienen cierta independencia, una existencia propia, ya que de no ser así, se caerían en un relativismo insostenible. Listo, eso sería prácticamente todo lo correspondiente a las ramas de la filosofía. Muchas gracias por todo.